Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, ¿verdad? Así que hoy vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo a la parashá de este día, la parashá Beshalá, que nos corresponde para el día de hoy. Y los textos, ¿verdad? En la Torá era Éxodo 13, 17 al 17, 16. La Haftará es en Jueces 5, 31. Y el Brit Hadashah, Juan 6, del 25 al 35. Y Apocalipsis 15, del 1 al 4. Beshalá significa cuando envió, ¿verdad? Y esta parashá comienza, ¿verdad? Cuando Yahweh condujo a Israel por el desierto al Mar Rojo, ¿verdad? Evitando pasar por la tierra de los filisteos, dice la palabra, con tal de que el pueblo no se le fuera, no regresara hacia atrás para Egipto. Y en esta parashá Yahweh le dice a Moisés, lo lleva hasta un lugar para acampar, en un lugar donde ciertamente era como una encerrona, literalmente. Era un lugar donde los egipcios iban a creer o a entender que tenían al pueblo de Israel, ya los tenían encerrados, y que el corazón, obviamente, de Faraón, ya Yahweh sabía que se había endurecido y que iba a seguir endureciéndose para seguir a Israel. Pero sabemos que todo esto era parte de un plan divino para redimir a Israel y obviamente para restaurar también la honra y el honor de Yahweh frente a las naciones de la tierra, incluyendo Egipto, especialmente frente a Faraón. El milagro del Mar Rojo abrirse, ¿verdad?, para dar paso a la liberación de los hijos de Israel y para que ellos escaparan de Faraón o de Faraón, es el relato para mí el más sobresaliente de esta parashá, definitivamente. Es un milagro grande, ¿verdad?, todavía al sol de hoy, y hasta en la eternidad se estará cantando el cántico de Moisés, recordando este hecho memorable de lo que Yahweh hizo. Y vamos a comenzar un poquito más atrás, en Éxodo capítulo 5, verso 1, donde dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La palabra fiesta en este versículo es shagag en el hebreo, que tiene que ver con moverse en vueltas o en círculos, ¿verdad? En señal de gozo, en señal de alegría para celebrar una fiesta, que era lo que ellos iban a hacer. En el paleohebreo, esta palabra fiesta sugiere un caminar que nos separa para uso exclusivo del Eterno o un camino de santidad. El pueblo entonces iba a celebrar fiesta. ¿Qué fiesta era la que ellos iban a celebrar? Bueno, habían tenido Pesach en Egipto. Salieron en la fiesta de panes sin levadura. Y ahora la fiesta a la cual se refería Moisés, que ellos iban a celebrar en el desierto, era Shavuot. Esa era la próxima festividad, la próxima fiesta que ellos iban a celebrar, ¿verdad? Celebraron Pesach en Egipto, bueno, ya lo dije. Shavuot representa, obviamente, ¿cuántos se acuerdan? Lo que hemos estudiado de Shavuot. Representa el pacto matrimonial entre Yeshua, el novio, y su amada Israel. Y obviamente sabemos que ese pacto matrimonial se escribía con todas las estipulaciones y las responsabilidades de cada parte. Y ese pacto matrimonial se le conoce en el hebreo como la ketubá, el pacto de compromiso matrimonial. Es aquí donde ya una vez que se sella la ketubá o el pacto de compromiso, se consideran legalmente casados, esposo y esposa, aunque todavía no han consumado el matrimonio hasta el día específico donde el novio viene a recoger entonces a la novia, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que ese pacto matrimonial fue dado en el monte Sinaí y esa ketubá no es otra cosa que la Torá o la ley de Moisés o el Pentateuco como lo conocimos en el cristianismo también, ¿verdad? Éxodo 13:3 dice, Moshe le dijo al pueblo, recuerden este día en el que salieron de la tierra de Mitzrayim o de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Yahweh, por el poder de su mano,
o con mano fuerte, dicen otras versiones, los ha sacado de este lugar y no comeréis hametz o levadura. No podían entonces comer hametz. Dice aquí que él los sacó con mano fuerte o con brazo fuerte, ¿verdad? O por el poder de su mano. ¿A qué se refería? ¿Cuál es la mano de Yahweh? ¿Cuál es la diestra de Yahweh? Yeshua. La palabra Yahweh, nosotros sabemos, y esto es un repaso, que se escribe con 4 letras hebreas. El hebreo se lee de derecha hacia izquierda, al revés de como nosotros leemos. Así que la primera letra que ves ahí, que parece un brazo con una mano abierta, es la Yud. Después viene la Hei, que parece como un hombre con las manos alzadas. La Bab, que parece una Y, ¿verdad? Y la Hei. La Yud es una mano o un brazo fuerte, ¿verdad? La Hei es una ventana para contemplar o para ver. Y la Bab es un clavo. De manera que uno de los significados de la palabra Yod Hei Bab Hei es contempla la mano, contempla el clavo, ¿verdad? Contempla los clavos y alude obviamente al madero y a la obra de redención de Yeshua, que es la salvación de Yahweh, que es la diestra poderosa, que es el poder de su mano, Yeshua. Entonces, frente al Mar Rojo, Moisés tuvo que extender su brazo con la vara en la mano para poder liberar al pueblo. Y esa imagen es un tipo de la redención en el madero, donde la redención fue pagada cuando los brazos de Yeshua fueron extendidos en el madero de la ejecución, en la estaca, donde le introdujeron, ¿verdad?, los clavos y él derramó su sangre. En Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que los llevó entonces por otro camino más largo, ¿verdad?, hasta llegar a un lugar donde iban a quedar encerrados, con los egipcios detrás y con el mar de frente. Egipto es Mitzrayim en el hebreo, y viene de una raíz matzor que significa limitación o atrincheramiento. Según un rabino, Esriel Tauber, en su libro Autoestima, él cita, y él dice que la palabra Mitzrayim o Egipto en hebreo se puede dividir en Metzer y en Yam. Metzer es limitación y Yam es mar, o sea, la limitación en el mar. Y la palabra hebrea Yam consiste de 2 letras hebreas, que son la Yod y la Mem. Y el valor numérico de estas 2 letras equivale a 50. Ustedes saben que ellos siempre están buscando a ver qué cosas están escondidas dentro del hebreo. ¿Por qué 50? Porque 50 días, justamente después de ellos haber cruzado el Mar Rojo, ellos entonces llegaron al monte Sinaí. La caída de Egipto, de Mitzrayim, fue la partición del Mar Rojo. En hebreo se le conoce como el Yam Suf o el mar de Suf, ¿verdad? Y de juncos o de cañas también. Una aplicación espiritual sería que nosotros confiáramos en Yahweh constantemente para que el muro de encierros y de limitaciones que tenemos en Egipto no nos detenga, ni mucho menos vaya a neutralizar nuestro potencial. Así que nosotros tenemos que salir de muchas limitaciones que el enemigo nos ha puesto. Nos ha puesto barreras y limitaciones, el temor es una de ellas. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es nosotros tener que lidiar contra el temor para ejecutar el llamado que Yahweh ha hecho a nuestras vidas. Y vamos a tener que vencer el temor y vamos a tener que salir de las limitaciones que nosotros nos hemos puesto o que el enemigo nos ha puesto. Así que no tenemos por qué temer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Éxodo 13:18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que ahora venían como un ejército el pueblo. Y vamos a ver el lugar específico a donde ellos llegaron. Mar Rojo, el nombre hebreo es Yam Suf o mar de cañas, ¿verdad? El mar de cañas o de juncos es el nombre de todo el mar que está al sur.
se encuentra al sur de este mapa. Si ven a la izquierda está Egipto, ahí entonces tienen el desierto y Arabia acá a la... Y Arabia también en toda esa área de la derecha también. Ese mar Rojo se divide, o sea, tiene dos golfos, el Golfo de Suez y el Golfo del Aqaba. Ellos cruzan en el lado donde está el Golfo del Aqaba, en ese lado específicamente, y el Señor los dirige específicamente hasta un punto. Aquí vemos la ruta del Éxodo nuevamente, desde que ellos salen de Ramsés. Saben que el primer lugar donde ellos entran en la tierra de Canaán fue Sucot. Y de Sucot ellos cruzan entonces y el Señor los lleva hasta Piaeret, ¿verdad? Algo así es que se llama. En Migdol. Allí es donde ellos van entonces a hacer el cruce del Mar Rojo específicamente. Vamos a ver algo de la columna de nube de día y la columna de fuego durante la noche. Y luego vamos a ver el lugar específico, el cruce del Mar Rojo. En Éxodo 13:20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Roxana, aunque nosotros obviamente no aprendemos ni tomamos en cuenta las costumbres paganas, Dios es muy sabio y muy entendido, y ese evento milagroso le estaba mandando un mensaje a las naciones vecinas de que el Dios que estaba con Israel, el Dios que los había sacado con brazo extendido, era sumamente poderoso. Ellos tenían un concepto de unos dioses regionales o territoriales, pero Dios estaba rompiéndole todos esos cuadritos a todo ese pueblo conocido. O sea, yo soy el Dios de los cielos, de la tierra, del mar, del desierto. O sea, yo soy el todopoderoso, y el que esta columna de fuego esté aquí y el que yo estaría con ellos en nube, en un lugar que es desértico, implica que el todopoderoso está cubriendo a este pueblo. O sea, era un milagro no solamente para Israel. O sea, Dios se estaba dando a conocer al mundo. Por eso es que Romanos, Shaul dice que no hay excusa, porque Dios siempre se ha dado a demostrar a través de prodigios, de señales y milagros para que la gente reconozca quién es Él. Amén, eso es así. Y la columna de fuego en el contexto del antiguo Medio Oriente es un símbolo de libertad y es un símbolo de estabilidad. Y estaba escuchando que esa columna de fuego o esa antorcha de fuego la ponían en las puertas, o sea, cerca de la entrada de las ciudades, para tipificar que era un símbolo de liberación. Era un símbolo de que eso se había conquistado y estaban libres totalmente. Por eso Yeshua, ¿dónde fue levantada la estaca o el asta? En un lugar alto que se veía, ¿ok? Desde la entrada de la ciudad se podía ver. En el monte de los Olivos. La columna de fuego y las nubes se usaban para infundir miedo ante el enemigo en el antiguo Medio Oriente. Era como una proclamación pública donde ellos estaban diciéndole, donde Yahweh le estaba diciendo a los egipcios que el rey, el verdadero rey, había vencido al opresor de su pueblo. Y era como ir en una procesión declarando la victoria sobre el enemigo. Ya esos eran símbolos que en el antiguo Medio Oriente se conocían como símbolos de libertad, como símbolos de victoria, como una proclamación de que ellos vencían y derrotaban al enemigo, ¿verdad? Y eso pensaban los enemigos definitivamente. Imagínense cuando ellos veían la columna de nube y la columna de fuego. Por eso Yahweh escoge manifestarse precisamente de esa forma. Me estás hablando de eso, y el Rúa me trae algo a la mente. Siempre hemos tenido el concepto de que cuando Dios habló, no sé, no me acuerdo cuál apóstol fue, de que en Colosenses, de que Hasatán fue exhibido públicamente en vergüenza. Siempre pensé que ese primer evento era solamente en el madero. Sin embargo, ahí también, o sea, había un botín. Había un pueblo en victoria, había un pueblo que había vencido. Amén.
que estaba que la presencia del Eterno estaba con él. O sea, literalmente, ahí estamos viendo un desfile triunfal. Amén, amén. Eso es así. Entonces, en Éxodo 14, del 1 al 2, dice que habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hahirot. Ese era el nombre, que no estaba segura ahorita cuando lo dije. Ok, ellos van a acampar en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ahí era que se encontraba Pi-Hahirot. Delante de Baal-Zephón, frente a él acamparéis junto al mar. ¿Dónde era ese lugar? Aquí volvemos a ver otro mapa. Salen de Ramsés, por donde está Heliópolis ahí, van a Sucot, por ahí cruzan hasta llegar a Pi-Hahirot. Ese es el lugar donde Yahweh los lleva. En este Pi-Hahirot, ellos tienen el mar en el Golfo del Acabá, que es parte del Mar Rojo. Lo tienen ahí entre medio. Tienen a los egipcios detrás en un terreno que lo van a ver ya mismo, que es sumamente montañoso y difícil. Y al frente, al otro lado del mar, se encuentra entonces Baal-Zephón. Y vamos a ver lo que son cada una de estas cosas. Migdol significa una torre, era un lugar alto, era una fortaleza lo que había allí. Y los egipcios usaban a Migdol como una torre de atalaya para ellos ver, todo lo que pasaba por el mar y ver inclusive al otro lado del mar, ver el territorio de Arabia. Pi-Hahirot significa boca de cañones y boca de la libertad. Así que Yahweh los lleva a un lugar profético, literalmente, donde significa boca de la libertad. Y de ahí ellos iban a salir a su libertad realmente. Y ellos al otro lado, ellos iban a estar viendo a Baal-Zephón, que era también el nombre de una deidad, de una de las muchas que también los egipcios, los cananeos y muchas naciones adoraban a este Baal. Aquí vemos donde se encuentra una toma desde el aire, de donde se encuentra Migdol, ¿verdad? En la torre, donde estaba la torre, en un lugar alto, que de ahí divisaban perfectamente el mar y perfectamente al otro lado, porque no era tanta la distancia. Volvemos a ver aquí otro mapa con la ruta a Pi-Hahirot. Vemos aquí también el Golfo del Acabá y vemos a dónde se encuentra Baal-Zephón, a unos 502 metros, dice ahí. Aquí vemos una vista literal, del lugar de donde ellos cruzan al otro lugar donde estaba Baal-Zephón. Eso es una vista de lo que hay actualmente en ese lugar. Y aquí vemos otra toma, que es el lugar, ese mismo lugar, Pi-Hahirot, donde Ron Wyatt, un arqueólogo americano, ¿verdad?, que estuvo muchos años por allá en el Medio Oriente, e hizo unos hallazgos en Arabia, sumamente importantes, ¿verdad? Y este es el lugar donde él entiende y cree, ya él murió, están los hijos, pero donde él entiende y cree que cruzaron, donde el pueblo de Israel cruzó. Aquí vemos la topografía de ese lugar. Si ustedes ven, fue una encerrona, porque ellos salen de medio de todas esas montañas, y ahí entonces detrás venían los egipcios. ¿Para dónde iban a coger? Para ningún lado. Entonces se encuentra con una ensenada grande, donde ciertamente cabían fácilmente los 2 millones de israelitas, ahí en ese lugar y en esta ensenada, en esta playa que era bastante grande, se llama Nuweiba. Y entonces, de ahí entonces es que se abre el Mar Rojo y ellos van a cruzar al otro lugar. Aquí vemos otra vez nuevamente otra toma. Y en los lugares donde, lo vamos a ver un poco más adelante, pero allí Salomón puso unas columnas marcando el lugar en Nuweiba, de donde ellos salieron y cruzan el Mar Rojo, hasta el lugar donde estaba Baal-Zephón. Al otro lado, allí había otra columna puesta por Salomón. Ron Wyatt las retrató, las encontró, y vamos a ver algo un poquito, yo creo que es el próximo slide. ¿De qué estás hablando? Y veo la encerrona, pero es que Dios opera en base a puertas y derechos legales.
Y si tú te fijas, esa era una puerta de entrada y de salida. Y me estás diciendo que Salomón colocó unas columnas, que es tipo también de autoridad. Exacto. O sea, lo que estás diciendo, esta puerta ya no te pertenece, Boca de Baal-Zephón. libertad. Así es el significado de Pi-Hahiroth. Boca de libertad. Un lugar profético totalmente. Una puerta. Obviamente las bocas son puertas en nuestro cuerpo, ¿verdad? En que es templo. Así que entonces aquí vemos un mapa, ¿verdad? De cómo es la topografía debajo del mar en ese lugar. Y mira donde Yahweh los lleva. Él los lleva a un lugar donde hay prácticamente un canal debajo de las aguas, donde ellos fácilmente entonces podían cruzar, pues, digo, sin el mar, ¿verdad? Quitando el mar del medio, pues quedaba como un puente. Y al otro también era peor porque era un rico. Pero es que el agua la puso como barrera a la derecha y a la izquierda para que su pueblo pasara en seco y pasara por en medio de como un puente. Que ya estaba preparado, la boca de la libertad, Pi-Hahiroth. ¿Ok? Ese es el lugar. Y estos son los lugares donde Salomón ubicó las dos columnas o los dos memoriales, esos que él levantó. Aquí vemos a Ron Wyatt retratado con uno de ellos, pero fíjense lo que pasó. Hay uno de ellos, el que estaba en Arabia, que decía y contenía las siguientes palabras: Mitzraim, grabado en la columna, Salomón, Edom, muerte, Faro o Faraón, Moshe y Yahweh. Todos esos nombres se podían ver literalmente en la columna, pero los árabes removieron esa columna y la reemplazaron por un flag marker, o sea, como un asta de una bandera, ¿verdad? Una bandera en el lugar donde una vez estuvo esa columna. La deben tener guardada o escondida en algún lugar, ¿verdad? Si no la rompieron o la destruyeron. En ese mismo lugar de Pi-Hahiroth, frente a Pi-Hahiroth, a esa playa, se hicieron de buceo, entraron allí a las aguas y allí se han encontrado toda esta evidencia de los carros egipcios. Ruedas de oro. Al oro no le crecen no son las algas, son los corales. Los corales no crecen en el oro. Entonces se podían discernir, se podían ver claramente las que eran de oro. Obviamente los carros de Faraón, asumimos, ¿verdad?, que eso tenían todas las ruedas de oro. La Biblia dice que él salió con 600 carros. ¿Ok? Era un montón de carros. Así que ahí hay evidencia de esas ruedas de los carros egipcios debajo de las aguas. Aquí tienen en unos museos un carro egipcio perfectamente conservado en un museo para que tengamos una idea de cómo eran los carros de ese tiempo, los carros de Faraón, los carros con los cuales ellos persiguieron a los israelitas, y otras fotos más de las ruedas de oro, ¿okay? con 4 rayos, ¿verdad?, incrustados dentro de un coral, pero se ve claramente el oro. Hay mucha más evidencia, pero no les dejaron, los sacaron de allá, de ese territorio. Sí, sí. Entonces, aquí vemos que ellos cruzan el crossing site que dice ahí, cruzan de Pi-Hahiroth, ellos van derecho hasta el otro lado donde estaba Baal-Zephón. Y ahí entonces vemos que después ellos llegan al monte Sinaí, y el monte Sinaí, bíblicamente hablando, es en Arabia. Le dice en Gálatas 4:25, dice Rab Shaul, que porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿verdad? Hay otros que ubican el monte Sinaí en Egipto. Y hay inclusive en Egipto hay hasta museos y cosas supuestamente del monte Sinaí. Pero la palabra nos dice que el monte Sinaí era en Arabia. Y allí en Arabia Ron Wyatt retrató esta roca, donde él entiende y cree que es la roca que Moshe le dio a la roca, que se partió y que salió agua de la peña.
para darle de beber al pueblo de Israel, ¿verdad? Así que allí en Arabia está esta roca. El tope del monte Sinaí en Arabia estaba quemado también. Habían fotos y evidencia de que estaba quemado en el tope, ¿verdad? Ahí vemos la foto de Moisés, un dibujo de Moisés, ¿verdad? Dándole a la roca y la roca brotando agua, la roca tipo de Yeshua, el agua viva también. Es que todo tipifica a Yeshua, la vara es Yeshua, todo es de Yeshua. En Éxodo 14:3 sigue diciendo, y Faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Egipto, Mitzraim, que significa limitación o encierro. Y yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces, dice Yahweh, seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos hicieron así. La palabra glorificado es kabod en el hebreo, que significa honrado. En otras palabras, Yahweh está restaurando su propia honra frente a los egipcios. Mientras Israel fue esclavo en Egipto, eso no le traía mucha gloria y honra al Eterno, ¿verdad? Que su pueblo estuviera bajo esclavitud, oprimido, maltratado. Pero ahora que su pueblo estaba saliendo de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con portentos, con milagros, con señales, ahora sí la honra del Eterno estaba siendo restaurada a los ojos de las naciones. Y la palabra dice que después de todo esto vino un temor sobre todo Canaán. Sobre toda la tierra de Canaán vino un temor porque se regó como pólvora. Que Yahweh había abierto el mar rojo, que Yahweh había matado a los egipcios, que Yahweh mismo había peleado por su pueblo. Dice en Éxodo 14:13. Pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros. Porque los egipcios que visteis hoy, no los volveréis a ver nunca más. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos, le dice el Eterno. Le dice a través de Moisés, ¿verdad? Salvación es Yeshua en hebreo. Y Yeshua significa liberación, auxilio, victoria, prosperidad. Y obviamente tiene que ver con nuestro Salvador. Pero en el concepto hebreo o en la mente hebrea, la salvación no es que yo me voy para el cielo con Él y voy a ser salvo. No. Sino que la salvación para la mente hebrea es que voy a ser protegido, que voy a ser librado de mis enemigos, que voy a ser guardado, preservado. Tiene que ver con protección más que con vida eterna, como nosotros lo entendemos. Como el Salmo 91, Él adereza mesa. Delante de Delante, es eso. En presencia de nuestros angustiadores, ¿verdad? Wow. Sí. La salvación trae como consecuencia la guerra contra el enemigo, obviamente. Y la liberación de los hijos de Israel de Faraón es una figura o es tipo, ¿verdad? De nuestra propia liberación de Hasatán, del dominio del enemigo, de Satanás, y del mundo, para entonces nosotros ser trasladados al reino de Yahweh, a ser parte de este reino. Sabemos que los israelitas estuvieron unos 430 años aproximadamente en Egipto, ¿verdad? De esos 430 años no todos estuvieron en cautiverio, ni estuvieron bajo presión, sino que se asume y se dice que aproximadamente, unos dicen un poco más, otros un poco menos, son estimados anyway, pero unos 210 años, dicen muchos de los rabinos, ¿verdad? Y que de esos 210 años donde ellos estuvieron bajo esclavitud, los últimos 100 años fueron los más terribles, donde fueron realmente mucho más oprimidos, brutalmente maltratados, etcétera. Ok, en un principio pues no era así porque estaban bajo el amparo de José y estaban bajo el amparo del faraón que tenía en mucha honra a José, porque José llegó a ser el segundo después de Faraón, ¿verdad? Pero ya los que se levantaron después ya empezaron a ver a Israel como una amenaza porque ese pueblo se había multiplicado tanto que entonces ellos decían, si aquí nos vamos a una guerra y estos se nos van en contra, nos acaban. Por eso entonces vinieron toda la opresión, pero era parte del plan del Eterno para sacar a su pueblo de Egipto.
siempre por lo regular, amado, que Yahweh te quiere mover a otro lugar. Él sabe que si las cosas se quedan muy cómodas y todo te va bien, muy difícilmente nosotros tomemos una decisión de movernos. No hay crecimiento. Entonces, Yahweh provoca, Yahweh mismo provoca que te empiecen a que te empiezas a sentir incómodo, que tú sientes como que dentro de ti que se acabó el tiempo, que me tengo que mover, que esto no me gusta, que hay algo que no me cuadra, que hay algo que no encaja, y es el mismo Eterno, moviéndolos, ¿para qué? Para que deje el próximo paso hacia lo que Él tiene. Por eso es que la Biblia dice que Él hace la llaga o la herida, pero Él también la sana. Así que ve los procesos cuando mires hacia atrás y veas de dónde Dios me sacó y todo lo que yo pasé para llegar aquí o estar aquí hoy. Dale gracias al Eterno, porque ha sido parte del plan de Dios para que hoy tú empezaras un nuevo caminar en Él. ¿Ibas a decir algo? Que los adolescentes, cuando les está creciendo las extremidades, les da dolor. Exacto. Así que el dolor es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Pastora, y también yo había estado leyendo que para que ellos no asimilaran las mismas costumbres, o sea, no se formara un sincretismo más grande, el Señor lo permitió. Así fueron esclavizados y maltratados, porque si se llevaban súper bien, iba a llegar el momento en que iban a asimilar también entonces todas las creencias de los egipcios, y él tenía que provocar que ellos no se quisieran. Disgusto, incomodidad. Y lo hizo desde el principio, porque al ellos decir, las instrucciones van a decir que son pastores de ovejas. Y cuando dijeron que eran pastores de ovejas, a los egipcios era abominación el pastor de ovejas. Así que, ¿qué iban a hacer los egipcios? Sacarlo. Y ustedes se van allá, mira, les voy a dar lo mejor de la tierra, váyanse todos allá a Gosén y no salgan de allá. Y entonces era plan del Eterno para separar a su pueblo, para que ellos no se contaminaran. Es que Dios es perfecto. Los rabinos dicen que en ese grupo de Israel, imagínense a Israel en Pi-Hairot, allí en esa ensenada, con los egipcios detrás, con el mar de frente. Gloria a Dios que el Eterno mismo puso una columna de fuego entre medio de los egipcios y de Israel, una columna de nube, donde ellos estuvieron en tinieblas, dice la palabra, pero los israelitas tenían luz. Ok, eso es una cosa milagrosa que uno en la mente humana no me la puedo ni imaginar, no lo puedo ni explicar cómo fue eso, pero así era. Ellos no podían acercarse, o sea, llegaban hasta un punto y de ahí no podían pasar literalmente. Y entonces en estos israelitas que quedaron ahí en esa ensenada con el mar de frente, según los rabinos habían 4 grupos de personas, como hay 4 grupos de creyentes. Estaban los que preferían tirarse al mar y suicidarse antes que volver otra vez a someterse a los egipcios, ¿verdad? Hay gente que son bien drásticas y que toman decisiones así bien drásticas. Estaban los otros que preferían, por temor a perder su propia vida, yo mejor me rindo y me vuelvo para atrás con los egipcios, aunque me den latigazos y me den cantazos, ¿verdad? Estaban los otros que estaban dispuestos a pelear y preferían morir peleando. Ahí estoy yo, ¿ok? Yo prefiero morir con las botas peleando. Estaban los otros que preferían entonces tirarse de rodillas a orar para ver la salvación de Yahweh. No es tiempo de orar. Voy a orar en el momento de la crisis. En el momento de la crisis no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Porque el tiempo de orar fue antes de que llegara tu crisis. Por eso entonces Moisés le dice a ellos, le dice, estad firmes o quietos. ¿A quién le estaba diciendo eso? Estén firmes y quietos. A los que se querían zumbar a las aguas. Mejor preferían matarse o morir o intentar cruzar a nado el mar rojo antes que someterse a los egipcios nuevamente, ¿verdad? A otros les dice, a esos egipcios que estás viendo, no los vas a volver a ver más. Entonces eso se lo está diciendo a aquellos que preferían salvar sus vidas y rendirse y volver atrás con los egipcios. Le dice también, Yahweh luchará por vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A los guerreros, a los que estaban dispuestos a coger las armas y enfrentar a los egipcios aunque murieran en esta batalla. El Eterno le dice, no, es que esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. En esta batalla el que voy a pelear soy yo. A otros les dice, quedaos quietos o callados. ¿A quién le estaba hablando?
a los que querían ponerse a orar en el momento de la crisis, que no era momento de orar, era momento de actuar y de empezar a caminar hacia adelante, siguiendo hacia la meta, ¿verdad? Así que si tú te puedes imaginar este escenario con un mar frente a ti, con un ejército enemigo con carros, con 600 carros de a caballo, más todos los armamentos de los egipcios, y las armas de los israelitas deben haber sido del campo, yo me imagino. Ajá. Sí, dice que salieron armados, pero tiene que haber sido con los asadones o con las cosas que ellos usaban para labrar la tierra o pastorear las ovejas. Rosana, ese número 600 está ligado al 6, que tiene que ver con todo el tipo de armamento que un ser humano puede crear para destruir y para hacer daño. Amén. Me está persiguiendo Faraón, pero el primer Faraón que yo tengo que conquistar es a mí mismo, para poder... Pero en este vencer caso el había un temor. faraón literal. Aquí Literal estaba lo el había. enemigo Estaban los dos persiguiéndolo ahí. realmente. Entonces aquí tienes un mar delante y el mar tipifica un problema que tú solo no lo vas a poder resolver. Y puede que tú te hayas sentido como los israelitas, que estaban en Pi-Hahiroth, estaban en la misma boca de la libertad, pero pensaban que iban a morir allí en aquel lugar, que no iban a salir de ese lugar, que no iban a poder cruzar el Mar Rojo, que no iban a poder llegar a la otra orilla. Y tal vez has estado confundido sin saber qué hacer. Mantente enfocado en tu meta. Vas a cruzar el Mar Rojo. Vas a abrazar los mandamientos del Eterno en el monte Sinaí y vamos juntos a llegar a Canaán. Porque el Dios que nos va delante de nosotros y que es nuestra retaguardia en columna de nube de día y en columna de fuego en la noche, está contigo y está conmigo y está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Así que ese Mar Rojo lo vamos a atravesar, lo vamos a cruzar, no nos vamos a ahogar, vamos a ver la victoria. Alguien iba a añadir algo. Era que yo iba a decir que lo único que ellos sabían hacer en ese entonces era ser esclavos, porque ellos no habían conocido otra cosa. Una mentalidad de esclavo. Por generaciones Wow. habían sido esclavos. Y romper con una mentalidad de esclavo. Wow. Como nosotros hemos tenido y estamos rompiendo con una mentalidad de esclavo. Eso es, y de desierto. Wow. Porque en cada generación hay un éxodo espiritual que hay que salir, que implica salir del mundo, salir del dominio de Hasatán, salir de los conceptos que nos enseñaron que no eran, que eran erróneos, salir de una mentira de que la Torá ya no está vigente, salir de una mentira de que el Antiguo Testamento ya fue abolido en el madero, salir de tantas mentiras. Aleluya. Es lo mismo que un éxodo espiritual. Es lo mismo. Estábamos en Pi-Hahiroth, Es lo en la mismo. boca de la libertad y estamos cruzando el Mar Rojo. Yo creo que ya hemos llegado a donde va Baal-Zephón para seguir el camino de Canaán. Cuando Yeshua venga, sabemos que va a ser el éxodo final. Y ese éxodo final no es que me voy con él para las naciones celestiales, es que nos van a llevar a Eretz Yisrael, a la tierra de Israel. Estoy preparando una, ya la tengo casi lista. ¿De dónde es el destino de la iglesia? ¿El cielo o la tierra? Porque hay que romper estructuras que nos enseñaron por mucho tiempo. Entonces tenemos que ver por la palabra. Baal-Zephón, lo que estaba al otro lado del mar. Rosana, tenían que romper la mentalidad de esclavo para luego enfrentarse a algo que era hacer fiesta en el desierto. Hello. Baal-Zephón, que estaba al otro lado, Baal era el hijo del dios El. En la mitología cananea se le denominaba a él, a la deidad principal, que se le conocía como el supuesto padre de todos los dioses y del hombre, el Dios supremo, el creador y el bondadoso. El hijo de él era Baal, eso era lo que creían los cananeos y todos los de esa región.
Y Baal se representaba como un joven guerrero, pero también como un toro joven o un becerro. Ahí tienen una representación de Baal, el becerro. Y por by the way, si alguno no escuchó la de Betel o Betabén, yo quiero que la escuchen, ¿saben? Tomen su tiempo, está en la página, yo se las envié también a las personas, escuchen esa predicación. Baal era supuestamente el dios de la lluvia, el dios del trueno, de la tormenta y de la fertilidad. Y los hebreos llegaron a rendirse también a esta deidad, a este demonio. En las veces que ellos se alejaban de la Torá y se alejaban del Eterno, empezaban a adorar a los Baales, a Baal específicamente. Fíjate que el dios de la tormenta era Baal Hadad. Y se le conocía como el jinete de las nubes y el señor de la tierra. La verdad que el enemigo tiene unos atributos. Okay. Él quiere ser igual, sentarse en el trono de Elohim. Él quiere y anhela lo que nunca va a lograr. Okay. Pero entonces engaña a la gente haciéndoles creer que sus dioses falsos controlan todas estas cosas. Al dios él se le representaba como un anciano de barba blanca. Esto es una tergiversación de la Torá, de la palabra. ¿Ok? Un anciano de barba blanca, alejado de la humanidad. Sí, pero ¿quién es el otro anciano con el tipo de anticristo, con trono y barba blanca? Mr. Santa Claus. Ah, también. También. Por otro lado, Baal es un dios fuerte y ambicioso que procura gobernar sobre los dioses y sobre la humanidad. En Ugarit, que se encuentra un lugar al norte de Siria, se encontraron unos papiros donde mencionaban un montón de más de 200 nombres de dioses y diosas que esa gente servía. Entonces Ugarit fueron vasallos del imperio egipcio también. Ugarit era una próspera ciudad cosmopolita en el segundo milenio antes de la era común y se encontraba en un montículo, en un monte que se le llamaba Ras Shamra, era un lugar alto, literalmente. Y en los textos de Ras Shamra se alude a Baal como Zebul, príncipe, señor de la tierra y el jinete de las nubes. Baal Zebul, el príncipe de la mosca. Yeshua. Así fue que calumniaron, esa fue la ofensa que le hicieron a Yeshua, que echaba a los demonios por el príncipe de los demonios, por Baal-Zebub. Según la literatura rabínica, Baal-Zephón fue el único dios que no fue juzgado con las 10 plagas, porque estaba al otro lado. Si es así, por eso entonces los egipcios estaban bien confiados en cruzar las aguas, porque ellos también creían en el Baal-Zephón Así que en el señor del norte, supuestamente. Las ciudades, inclusive en Canaán, dice que toda ciudad cananea tuvo un santuario para honrar a esta deidad, a este demonio que es Baal. Y se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración en estos santuarios. Y estos santuarios se levantaban en lugares altos, en unas colinas. El enemigo siempre ha buscado, ¿verdad? Los lugares altos. ¿De dónde lo copió? Del Eterno. ¿Dónde estaba el huerto? En un lugar alto también, en Jerusalén. Cada localidad tenía su propio prefijo o sufijo en el nombre de Baal, al que se solía calificar mediante un nombre geográfico como un tributo al nombre de su Dios. Por ejemplo, el Baal de Peor, pues se le llamaba Baal Peor. Baal Hermón era el Baal que habitaba ¿dónde? En un territorio llamado Hermón. Y así tenían los nombres, le ponían o como prefijo o como sufijo. El mismo principio lo ha utilizado Roma con el culto a la Reina del Cielo, el servicio. Exacto. Donde en cada lugar tiene un nombre distinto. De la Virgen de yo no sé qué, y hay de la Macarena, de Magdalena, de yo no sé, hay tantas vírgenes. Pero para el cananeo, de la Magdalena, Macarena, yo no sé qué es. Para el cananeo en realidad solo existía un dios Baal, y Baal protegía a los que cruzaban las aguas. Así que ellos iban bien confiaditos, vámonos por aquí que vamos a donde Baal y Baal nos va a proteger. Qué equivocados estaban.
¿Quién es el que verdaderamente dice la palabra que era el que cabalga sobre los cielos en las nubes del cielo? Salmo 104:3 dice que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por carroza, Merkabá en el hebreo. El que anda sobre las alas del viento. Deuteronomio 33:26 dice, no hay como el Dios de Jesurún. Jesurún es Israel. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Así que Él es el que cabalga sobre las nubes. De hecho, aquí hubo una profeta que tuvo una visión de un jinete que estaba cabalgando sobre las nubes encima de este lugar. ¿Verdad que sí? Así fue. La mitología y los textos ugaríticos describen a Baal como el que cabalga sobre las nubes. Pero la Biblia describe que Yahweh, manifestado a través de Yeshua, es el que cabalga realmente sobre las nubes. En varias mitologías tienen un dios o una deidad que cabalga en sus carruajes por los cielos, inclusive Santa Claus también. ¿Verdad? Que tiene el trineo y cabalga por todos los cielos. Y el 24 de diciembre, Odín en los países nórdicos. Y Odín también. Baal realmente no existía ni ha existido nunca. Esos son pura mitología. Pero Dios está conectándose también con el pensamiento de la gente del Medio Oriente. Y a los que creían que Baal los iba a proteger porque estaban pasando por las aguas, entonces Él se va a manifestar ahora como el verdadero Dios que abre las aguas, que tiene control de las aguas y que derrota a Baal. Para los que creían que el Baal ese era el Dios de las tormentas y de las nubes, Él se manifiesta entonces como una columna de nubes y como una columna de fuego. Entonces Baal queda avergonzado como una mentira, como un invento, y Yahweh obviamente derrota a los egipcios. Dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Wow. Le pertenece al Eterno. Ahora tú sabes que los egipcios también adoraban una diosa que tenía alas de águila. Y sí, ¿ok? Tenía alas de águilas en Egipto y Yahweh le dice, no es Isis, ¿ok? No importa. El nene pregunta que qué es eso. Explícale. Yo, el que doy salvación soy yo. Yo soy el que tengo las verdaderas alas de águila. Yo soy el que cobijo a los míos. Yo soy el que los busco. Yo soy el que los guardo. Yo soy el que los llevo al lugar seguro. Los demás dioses simplemente son mitologías, inventos, y detrás de esos dioses hay unos demonios reales. Exacto. Que están operando también. Roxana, tenemos que tener mucho cuidado en joyería, en Exacto. mantos, aún en utensilios de danza. Venden las alas de Isis, y entonces lo que están haciendo algunos templos cristianos es que dice que eso se puede limpiar, pero la Biblia dice que lo que no es limpio en su origen no podemos redimirlo. Deuteronomio 7:25 dice claramente, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Y te dice, no codiciarás de ellos ni oro ni plata para tomarlo para ti. Así que, y dice que hay que quemarlo. Así que si tú tienes una figurita en oro y puede que te haya costado mucho dinero, pues lo siento. ¿Ok? Zúmbala por el primer. Yo tenía unas pantallas que me gustaban un montón y que después pues las tuve que botar, y lo que hice fue que eché una por una alcantarilla y la otra la eché por otra alcantarilla por otro lado para que no se fueran a encontrar. Números capítulo 10, verso 34. Pero no podía codiciar el oro, porque hay gente que dice, pues yo lo llevo, lo fundo y hago otra cosa. Pues no. La Biblia dice que no codicia el oro ni la plata, no me importa lo que me costó, se desaparece. Pero si no es buena para mí, tampoco es buena para otro. Números 10:34.
Y la nube de Yahweh iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. Y lo que Moisés dijo también está en el Salmo 68, los versículos de 1 al 4, que dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Amén. Como es lanzado el humo, los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad ¿a quién? Al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre. Así que no es Baal el que cabalga sobre los cielos, es Yahweh. Alegraos delante de él. Y dice en Éxodo 14:2, habla a los hijos de Israel, esto ya lo habíamos leído, que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hairot, la boca de la libertad, ¿se acuerdan? Entre Migdol y el mar. Migdol era la torre que estaba en el lugar alto. Y delante de Baal-Zephón, que el templo de Baal-Zephón estaba al otro lado. ¿Ok? Desde allí ellos podían ver el templo de este demonio. Y el dios de la tormenta, el que supuestamente cabalgaba sobre las nubes, según las creencias egipcias y de los cananeos. La manifestación de la nube entonces iba a crear un paralelismo para establecer que Yahweh era el que domina sobre las aguas, pero domina también sobre las nubes, sobre las tormentas, sobre todo. ¿Por qué ustedes creen que Yeshua caminó sobre las aguas y reprendió la tormenta? A los dioses que ellos adoraban y que ellos les servían, Él les pisó con su pie, les pasó por encima y simplemente dijo, enmudece y cállense. Y se cayó la tormenta. La nube de Yahweh los protegía de los enemigos, los cubría del sol en el desierto, ¿verdad? Y los guiaba. Y dice en Éxodo 14:19, y el ángel de Dios que iba adelante, mira quién iba adelante, el ángel de Dios, el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua, ¿ok? Iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante. ¿Quién es la columna de nube que iba delante? Yeshua también. Es un paralelismo. Eso se usa mucho en los manuscritos, en la forma de escribir de los hebreos. Está hablando de dos cosas, pero las dos cosas son la misma cosa. Y a una la define como el ángel de Yahweh y el otro la define como la columna de nube, y ambas iban delante porque eran la misma cosa. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se pudieron acercar los unos a los otros, porque había una columna que los estaba dividiendo y los estaba protegiendo. Esa palabra nube en el hebreo es anán. Y anán significa cubrir o causar que aparezcan nubes. Anán se escribe con 3 letras hebreas que están ahí abajito. Ayin, nun, nun, ¿verdad? Ayin es visión, aunque no me salieron cuando le di copy paste, me salió. Ajá. Ayin es visión, discernir, y la nun habla de semilla, de hijo o de heredero. En otras palabras, cuando estamos hablando de nube, anán, significa que podamos ver o discernir en la nube la sombra del Hijo exaltado que nos cubre. En la nube está el Hijo. Es Yeshua también esa columna. Exactamente, ahí está. Ajá. No, pero no importa, porque hay otros textos, hay muchos textos que hablan de eso mismo. Y la gloria de Yahweh, la nube llenó todo el templo. Roxana, fíjate qué maravilloso es el Eterno.
mientras las 10 plagas estaban ocurriendo en Egipto, ellos estaban en Gosén. Pero ahora cambió todo. Ellos están ahora en el medio de todo esto y Dios se le está revelando como el que va a pasar el Mar Rojo, pero se le está revelando también como el guardador, como la nube, como el que lo va a guiar a la tierra prometida. Ellos están ahora en el medio del mismo milagro porque Dios lo va a salvar del pueblo de Egipto que lo viene persiguiendo y lo va a hacer cruzar un Mar Rojo que ellos nunca. Yo nunca he sabido que el pueblo de Israel cuando estuvo en cautiverio se montó en una barca. O sea, que ellos no sabían nada de mar, ni la profundidad que tenían, ni nada. O sea, ellos estaban ahí, el milagro estaban siendo ellos porque salieron de donde estaban protegidos, que era Gosén, en las 10 plagas, y ahora ellos están siendo exhibidos y Dios les está mostrando que cuando crucen, Él va a estar con ellos allá y va a ser su Dios y ellos van a conquistar la tierra que Él le está dando. Amén. Rosana, en Hechos dice que Yeshua fue alzado en las nubes. Y de la misma manera que fue alzado en las nubes, así mismo vendrá en las nubes. Hay otro detalle que me gusta mucho, que lo acabas de leer, y dice que cuando la nube se quedaba, ellos se quedaban, y cuando las nubes se alzaban, Moisés proclamaba, es decir, yo estoy viendo una vida de obediencia, yo estoy viendo una vida de sujeción. Entonces, yo estoy viendo que esa vida de obediencia y de sujeción y de presencia, lo que te trae es victoria sobre la guerra, victoria sobre Baal, Amén. victoria sobre la tormenta. Amén. Eso es Aunque lo que estés viendo sea tormenta, la victoria está. Amén, amén. Hay otra palabra también para nube que no es tan común y es Nasí. Y Nasí es uno levantado, un jefe, un príncipe, un líder o un capitán. Hello, ¿ok? Habla de Yeshua también, aún esta otra palabra. Así que la nube representa la gloria de Elohim y es Yeshua, el resplandor de su gloria. El verbo se hizo carne, dice Juan 1, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Marcos 13:26 dice que Él viene en las nubes con gran poder y gloria. Dijimos que era una columna de nube. Y ya sabemos que la nube es Yeshua, ¿ok? Ahora la palabra columna es en el hebreo amud. Y amud viene de una raíz amad. ¿Y sabes lo que significa? Estar de pie. Estar de pie. Salmo 99:7 dice que en columna de nube hablaba con ellos. O sea que esto es una columna que está de pie, no está sobre el pueblo, estaba al frente o se movía atrás. Pero era una columna que está de pie y una columna que hablaba con el pueblo. El Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es la Torah, es Yeshua. ¿Ok? Representa a Yeshua y a la Torah, su palabra. Y ellos creían en ese tiempo que la tierra literalmente estaba sujeta por estaba sustentada sobre unas columnas. Así que la columna es una nube recta, no es un toldo, no es una azúcar como nos las imaginamos toda la vida. Era un talit, yo me imaginaba como un talit, pues no, porque la Biblia dice que iba adelante o iba detrás, no estaba encima del pueblo, iba guiando y dirigiendo al pueblo. Era la retaguardia. Exacto, cuando no lo guiaba estaba en la retaguardia. Y esa columna significa uno que está de pie, uno que habla a los egipcios. Así que la columna iba de pie, caminaba. Lo que pasa es que no tengo tiempo para seguir buscando de la columna. Hablaba, porque esto fue lo último que le estaba añadiendo esta tarde. Esta semana ha sido victoriosa. La columna iba de pie, caminaba, hablaba, y de día era nube, pero de noche era fuego. Dice en Éxodo 14:19 que entonces el ángel de Dios, el ángel de Yahweh que marchaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó ¿dónde?
En la retaguardia. Así que no estaba encima del pueblo la columna de nube. Estaba o al frente dirigiéndolos o estaba detrás en la retaguardia, de pie, hablando, guiando, dirigiendo a un pueblo. Así que era una columna literal. ¿Quién era esa columna? Yeshua. Yeshua manifestándose a través de una columna de nube. Éxodo, así que las dos cosas son un paralelo de lo mismo, ¿verdad? Bueno, Éxodo 16:10 dice, y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahweh estaba ¿dónde? En la nube. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua. La nube es la presencia, el ángel de Yahweh y la gloria de Yahweh. Así que no es otra cosa que Yeshua. Miren lo que el Talmud dice con los benditos sabios, que dicen cosas y después no las entienden ellos mismos. El Sanedrín 98a, miren lo que dice. Dice aquí que uno, esto no es citando Biblia, esto es el Talmud, ¿ok? He aquí uno como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Pero también está escrito, tu rey vendrá como un hombre humilde montado en un asno. Si el pueblo judío es encontrado digno, fíjate lo que creen y lo que está escrito en el Talmud. Si el pueblo de Israel es encontrado digno, él va a venir en las nubes del cielo. Pero si no son dignos, él va a venir montado sobre un asno. Se cumplió lo único que ellos nunca entendieron, que eran dos venidas diferentes del Mesías. Y pensaban, que si ellos eran dignos, vendría en una nube. No vino en una nube, vino en un asno y no los reconocieron. ¿Ah? Se pensaban dignos probablemente. Así que ellos reconocen que el Mashiach vendría en las nubes y que sería un ser divino, porque en el judaísmo de antes, de un principio, ellos creían en un Mesías divino. Los de ahora son los que no creen en el Mesías divino, muchos de ellos. Un Mesías divino que era 100% hombre y 100% Elohim. Aquí, y entonces lo traje porque me estuvo curioso de que ellos hablen de que el Mesías, y tengan en su mente que va a venir en las nubes si ellos son dignos, pero vendría en un asno si ellos no eran dignos. ¿Cuándo Yeshua entró en un asno? En Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando él montado sobre un asno, que ya estaba profetizado eso desde el antiguo, si no me equivoco, en Zacarías. Que tu rey vendrá a ti humilde sobre un asno, sobre un pollino de asno. Y no lo reconocieron. Aunque el pueblo sí reconoció, porque empezaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Pero los líderes religiosos de ese tiempo no lo reconocieron. El Salmo 89:8 dice, oh Yahweh Elohim Sebaot, ¿quién como tú, poderoso Yah? Tu fidelidad te rodea, tú dominas la soberbia del mar. Cuando se encrespan sus olas, tú las sosiegas. Como herido de muerte, tú quebrantaste a Rahab con tu brazo fuerte, esparciste a tus enemigos. Así que Yahweh es Yahweh Sebaot. Sebaot es Sabá, que significa una masa de personas especialmente organizadas para la guerra. Un ejército, una batalla, habla de conflicto, habla de ejército, habla de huestes, de milicia, de pelea. Él es Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, nuestro Dios de guerra. Y hay batallas que nos va a pasar como en esta ocasión al pueblo de Israel, que Yahweh le dijo, espérate, ustedes no van a pelear, estar quietos y velad porque yo voy a pelear por ti esta batalla. Pero no todas las batallas son iguales. No todas las batallas Yahweh nos va a decir, quédate quieto porque yo voy a pelear por ti esta batalla. Porque vas a tener que enfrentar un Amalek y lo vas a tener que enfrentar tú. Porque tan pronto ellos entraron a la tierra de Canaán, ¿qué fue lo primero que les pasó? Bueno, llegaron a Mar, a las aguas amargas. Allí protestaron, ¿verdad? Y endulzaron las aguas con un árbol. Y luego de eso tuvieron que enfrentar ¿a quién? A Amalek con su ejército. Y vino Amalek por la retaguardia.
Y vino Amalek a atacar a los débiles, los que estaban cansados, fatigados, a los ancianos, a los niños. Y allí entonces Josué, tipo de Yeshua, ¿ok? ¿Verdad? Josué se puso a pelear la batalla mientras había un Aarón y el resto del pueblo tuvieron que ir al valle a enfrentar a los amalecitas y a pelear en contra de Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Hur intercedían allá en el monte. Así que, y Josué era un hombre recto totalmente. Porque Josué no hay nada por lo cual se le pueda señalar en la palabra. Él observaba la Torá, él estaba cerca de Moisés, él seguía a Moisés, él sabía que iba a ser el sucesor de Moisés. Y de los pocos que se dice que derrotó a Amalek. Exacto. ¿Ok? Pero tuvieron que enfrentar la batalla. Y de ahí en adelante tuvieron que pelear muchas batallas ellos. Y así mismo nos pasa a nosotros. Por eso es que ninguna de las batallas que tú estás enfrentando va a ser igual a otra. Por eso es que debemos depender del Ruach HaKodesh, del Espíritu para cada batalla. ¿Cómo voy a pelear esta batalla, Padre? Dame las armas, las herramientas. ¿Qué tengo que hacer? En algunas tendrás que ayunar y orar y tendrás que hacer guerra espiritual y tendrás que ungir y tendrás que caminar y si yo no sé cuántas cosas tendrás que hacer. Hay otras que simplemente te humillarás a adorar al Rey. Y mientras tú te humillas a adorar y adorar y adorar, Yahweh Sabaoth sale con sus ejércitos celestiales a pelear por ti la batalla. La cosa es que cada batalla es distinta. Porque Yahweh no es un Dios de patrones. Cada vez que nosotros decimos, ya yo sé pelear la batalla porque ya peleé esta de esta manera y me salió. La otra no te funciona. Y vas a tener que depender y buscar, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a pelear esta guerra? ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Para que dependamos de Él. Pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos una autoridad, una vara de autoridad en nuestras manos. Y la vara es el nombre de Yeshua. Hay uno que nos ha dicho que todo lo que tú y yo atemos en la tierra será atado en los cielos. Hay uno que nos ha dicho que en su nombre, cuando tú usas la vara, cuando tú proclamas su nombre, en su nombre nosotros echaremos fuera demonios. En su nombre hablaremos nuevas lenguas. En su nombre tomaremos en las manos serpientes. Beberemos inclusive cosa mortífera y no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Es en su nombre y tú tienes la autoridad y el derecho legal como hijo de él de usar su nombre. Así que tú tienes la autoridad para orar por los enfermos y que se sanen. No tienes que llamar al pastor, no tienes que llamar a Geraldo, ni a Lisa, ni a... Estamos aquí, amén. Pero es que tú tienes autoridad también. Es que tú puedes usar el nombre. Es que esa vara se te entregó a ti en tu mano. Y cierro con esto. Lucas 10:19 dice, he aquí, yo les doy potestad, dice Yeshua, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Tienes la autoridad, tienes la potestad de hollar serpientes que son tipo de demonios y escorpiones también. No importa cómo se llame el demonio, Baal, si es Obatalá o si es Ogugo o como se llamen los diablos esos. ¿Ok? Ninguno de ellos tiene autoridad ni poder para derrotarnos a ninguno de nosotros. Porque con nosotros está la vara que abrió el mar rojo. Con nosotros está la vara que derrotó a los egipcios. Con nosotros está la vara que hizo que Yeshua caminara por encima de las aguas y tú puedes caminar por encima de las circunstancias que te están rodeando y que por las cuales tú estás atravesando. No te vas a hundir en las aguas. Si usas la vara, si clamas su nombre, si te cobijas bajo su amparo y empiezas a obedecer su palabra, no hay diablo que te detenga. Rosana, en Josué había tanto poder de parte de Elohim que cuando peleó con los amorreos le dijo al sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y así fue.
Y el sol se detuvo y la luna. Amén. Así que en esta parashá vemos a Yeshua en el cordero de Pesach, en los panes y levadura, porque él fue el único pan sin levadura, en el dador de la Torá, porque él es la Torá viviente, en el brazo de Moisés o en la vara, la diestra de Yahweh, en el árbol que fue echado a las aguas amargas de Mara y se endulzaron las aguas, en el maná que cayó del cielo, Yeshua el pan de vida, en la columna de nube. Ya sabemos que esa columna estaba de pie, hablaba, se manifestaba, se movía, guiaba, dirigía al pueblo. Yeshua es el que cabalga sobre las nubes. La columna de fuego. ¿Por qué la columna de fuego? Porque Él nos bautiza y viene a bautizarnos ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Él es un Elohim de fuego. Su Torá, dice la palabra que la ley es una ley de fuego también. Así que una vez que tú empiezas a comerte la Torá, a saborear la Torá, el fuego se tiene que encender dentro de ti. El agua que salió de la roca, Yeshua, la roca misma que representa a Yeshua también. Todo en la Torá habla de Yeshua. Toda la Torá habla de Yeshua. Y nosotros, nuestra misión es encontrar a Yeshua en la Torá, en la supuesta ley de Moisés. Es que está en todas, en todas. De hecho, cuando ellos decían levántate, Yahweh, lo que quiere decir levántate, ponte de pie. Y ahí vemos la columna. La columna, Sí, porque ponte de pie. ponte de pie, un acto de guerra. Queremos saludar, mandarles un saludo. No sé si eso es lo que me están diciendo, porque ellos me hacen señas y yo no las entiendo. ¿Cómo es? ¿Ya cortaron? Pues les mandamos un saludo desde aquí, desde Ponce. Estamos empezando con esto, así que todos los ups y errores nos los van a perdonar. Pero Sara, que Dios te bendiga, te sane, que sane a Papo. Estamos orando por ese corazón de Papo para que se fortalezca y para que Dios le dé un corazón nuevo. Le mandamos saludos a Shirley, a Jaime, a mi sobrina bella y preciosa Jennifer, a John si nos está mirando, Desiree en Tampa también si nos está viendo, y creo que Laura también con su familia están allí. Y Brian también está mirándonos hoy. Ay, Brian, felicidades, papi, por el segundo bebé. Que tengan muchos, muchos más. Así que les mandamos un saludo a todos desde acá, desde Ponce. Los bendecimos en el nombre de Yeshua. Shabbat Shalom a todos.